Bueno, buenas tardes. El día de hoy continuamos con el ciclo de debate. Esta ya es la octava reunión que tenemos. Nos queda la última reunión, que es la mesa redonda de debate de todos los temas. Hoy nos acompaña Marcelo Rubinstein, que nos va a hablar sobre riesgos en Internet. Para quienes no lo conocen, Marcelo es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Es docente de las materias Derecho Penal 2, Criminología, y encargado de la Cátedra de Ejecución de Sentencias y Régimen Penal Juvenil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Profesor adjunto en Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia en la Universidad de San Pablo desde el año 2011 al año 2014. Docente contratado a cargo de la materia Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia en el Centro Universitario Concepción UNSTA desde el año 2007 a 2011, coautor del libro Cuestiones de Derecho del Consumidor 1 y 2, subdirector de Comercio Interior de la provincia de Tucumán desde el año 2005 a junio de 2012, responsable general del área de defensa del consumidor y actualmente es relator de la Sala de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias, María Paula, y bueno, antes que nada agradecerte particularmente a vos y a Germán por la invitación. La verdad que tuve la oportunidad de escuchar las anteriores y la verdad que espero en el día de la fecha estar a la altura de las circunstancias. Desde ya pido disculpas. Como podrán haber visto, mi currículum es una mezcla del derecho penal, la criminología y el consumidor, que la verdad es que es un híbrido bastante complicado en mi cabeza. Entonces, muchas de las referencias que voy a hacer tienen que ver con cuestiones penales, a más de que pueden involucrar al consumidor. No deja de ser una víctima de muchas de las prácticas que puedan existir por parte de las empresas o por parte de otros usuarios que a los efectos de delinquir o intentar delinquir pueden poner en riesgo a los usuarios de Internet. Voy a pasar a la presentación. Por favor, les pido que me confirmen. Ahí está. ¿Está todo perfecto, María Paula? ¿Se ve? Sí, se ve bien, se ve perfecto. Bien. Bueno, para comenzar con la exposición, en cuanto hablamos de riesgo de Internet, tenemos que hablar sobre los fraudes que existen en Internet, el tema de los virus y la posibilidad de que ingresen en nuestras computadoras determinados troyanos que nos puedan robar la información, mucha de la información sensible que nosotros tenemos, como puede ser información sobre nuestras cuentas bancarias, fotografías sensibles que nosotros tengamos, no solamente con cuestiones sexuales, sino de nuestra familia, de nuestros viajes, de nuestra actividad en general, o incluso los proyectos. En mi caso, muchas de las causas de la Corte que se tratan tienen que ver con materia penal y son cosas que salen en el diario. Si a mí me roban, me ingresan a mis datos, puedo tener grandes inconvenientes por la filtración que eso implica. Tiene que ver también con una cuestión de la dificultad que puede haber con la pornografía infantil y la discriminación, que no vamos a profundizar en estos puntos, pero sí en lo relacionado con el sexting o la sextorsión, que a partir del robo de datos se pueden efectuar este tipo de maniobras. Hace también a la debida información, hablo de debida información por parte de las empresas proveedoras de los servicios, ya veremos qué entenderemos por empresas proveedoras de servicios. Cuando hablamos de robo de información, vamos a profundizar con el phishing o el vishing. Muchos de ustedes se preguntarán qué es el vishing. Bueno, es lo mismo que el phishing, pero no de manera informática, sino a través de los llamados telefónicos, en donde por una cuestión de inteligencia emocional o inteligencia social que se le denomina, se le saca información a las víctimas, en este caso al usuario que muchas veces desconoce este tipo de operatoria. Después, en cuanto a la obtención y robo de datos, hablamos de obtención por parte de las empresas y el robo de datos, indudablemente vamos a ver cómo otros usuarios en algunos casos pueden
quedarse con los datos sensibles nuestros. Hace por último al tema, y esto es lo fundamental que veremos en la charla, al derecho a la identidad, a la privacidad, la igualdad, derecho al acceso, y también a la seguridad de nosotros como usuarios para transitar el camino de la navegación de una manera segura por Internet. Si tenemos que hacer una guiada de la República Argentina de qué es lo que viene sucediendo, nos tenemos que retrotraer al año 2008, cuando existían el famoso Mandá Amor al 2020, Mandá Poema al 2020, Peluche al 2020, o incluso Pánica al 2020. Lo que nunca nos pudimos a pensar ni supusimos que teníamos que mandar virus al 2020. La verdad es que el 2020 es un año que nos encuentra en una situación bastante compleja. Creo que si bien existieron otras pandemias, nunca antes en la humanidad ese pequeño virus que nació en China y se desparramó por todo el mundo trajo las complicaciones como estamos viviendo hoy en día. Indudablemente tenemos la peste del año 18, pero en ese tiempo las comunicaciones eran casi inexistentes. Hoy por hoy las comunicaciones son instantáneas e incluso la difusión del virus también fue de una manera bastante más rápida, 10 veces más rápida de lo que se difundió hace casi 100 años. A partir de eso, las ciudades quedaron vacías. Nunca en la historia el 95% de la flota aérea mundial quedó estacionado, los aviones paralizados completamente. Descubrimos el tapabocas, discutimos si el tapabocas era o no correcto utilizarlo, y el gobierno de la República Argentina, a partir del 20 de marzo, nos pide que nos quedemos en casa. Por lo pronto, comenzó la fase 1 en todo el país, y a partir de ahí, si bien ya veníamos acostumbrados a la utilización digital, a partir del 20 de marzo, en los hogares de la República Argentina nos volvimos casi por completo dependientes de la tecnología. Es decir, no solamente utilizábamos para chatear, no solamente al no poder salir de nuestros hogares, las compras tenían que ser, en la mayoría de los casos, por el sistema de pedidos, las compras de indumentaria no se podía utilizar el ir a los negocios, con lo cual nos tenían que mandar a través del servicio, por ejemplo, de Mercado Libre u otros similares. De ahí, como les digo, la mayoría de la población en la República Argentina, por lo menos que tiene acceso a Internet, se encontró con una dependencia casi absoluta del servicio de Internet para todo, absolutamente todo. Fundamentalmente el trabajo pasó a ser, en la medida de lo posible, teletrabajo, y en el casi 100% de lo que hace al sistema educativo a nivel primario, secundario, universitario, terciario, pasó a depender de los sistemas de streaming. Fundamentalmente ahí conocimos Zoom, conocimos el Google Meet u otros dispositivos similares. Y ahí el desequilibrio estructural ya existente en todo derecho del consumidor se profundizó aún más. Ahí cobró mayor relevancia la denominada vulnerabilidad, en este caso hipervulnerabilidad del consumidor que si no puede acceder al servicio de Internet, no puede casi efectuar ninguna actividad en el día a día. Y con otra particularidad, con todas estas empresas o en todo este tipo de servicios, no nos podemos poner a discutir. Ni el señor Google, ni Yahoo, ni ninguno de las empresas que existen hoy en día podemos decir, ¿sabes qué? El ítem 4 o 5 del contrato yo no voy a firmar. Indudablemente son contratos predispuestos no solamente para nuestro país, sino para todo el mundo. Y uno de los puntos principales para poder, y cuando vamos a la facultad y lo primero que nos enseñan, que el primer derecho del consumidor es el derecho al acceso, bueno, el derecho al acceso informático, que tiene una íntima relación también con la igualdad del acceso y con la neutralidad de la red, que son 3 puntos fundamentales para el consumidor.
Nuestro país, en cuanto al acceso a este consumo digital, podemos decir que tiene una grieta importante, pero no esa grieta política de la que venimos hablando ya hace 10 años, sino una grieta en lo económico. Existe una gran desigualdad estructural entre pobres y ricos, hoy por hoy ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, en donde el quédate en casa se vuelve bastante difícil para algunos, porque mientras algunos disfrutan de 100 megas, 300 megas y la posibilidad de obtener las clases por internet, porque se necesita una familia tipo que tiene 2 hijos y puede tener que trabajar en casa, necesita por lo menos 3 computadoras o por lo menos computadoras o celulares smartphone para poder tener una llegada a internet. Mientras que en un montón de barrios, en ciudades del interior del país, se vio imposibilitado de, por ejemplo, acceder a las clases o cualquier otro tipo de actividad porque no llega internet. El gobierno nacional, a partir del decreto 311, intentando romper esta desigualdad, esta brecha, sacó el decreto 311 el 24 de marzo, en donde prohibió a las empresas prestadoras del servicio de acceso a internet cortar el servicio por falta de pago, como un paso a los efectos de poder brindar justamente ese derecho al acceso. Complementado luego, hace muy pocos días, el 21 de agosto, el decreto 690, en donde se declara el acceso al consumo, lo que hace a la televisión por cable y a la telefonía celular, como servicio público, con lo que posibilita, digamos, una serie de medidas en cuanto, entre ellos, el acceso al consumo, la posibilidad de efectuar tarifas subsidiadas y entre otros aspectos. Respecto al derecho a la neutralidad y a la libertad de expresión, ni más ni menos significa de que ningún Estado, ningún gobierno y particularmente ninguna empresa prestadora de este tipo de servicios puede bloquear el acceso a la información. Es decir, no nos pueden, hoy por hoy sabemos que las empresas prestadoras del servicio, por lo menos 3 en la República Argentina, son casi oligopólicas en cuanto al servicio de Internet. Imagínense ustedes que empiecen a bloquear determinados servicios y se nos impida entrar a determinados diarios con determinada ideología. O peor aún, como sucede en China, Corea del Norte, en donde la mayoría de las redes sociales o buscadores de Occidente se encuentran completamente prohibidos. Adentrémonos ahora respecto a los actores involucrados en esta gran película que es el acceso a Internet, que ni más ni menos tiene que ver con los dos grandes actores que son el consumidor o usuario y los proveedores de bienes y servicios. Pero acá hay una gran particularidad de que no hay un único actor en la cadena de prestación de servicios, con lo cual son múltiples los actores y en coincidencia múltiples los problemas que existen. Tenemos el usuario que ha contratado el servicio de Internet o que se ha logueado en un determinado servicio y ha pactado con determinadas empresas, llamémosle Facebook, Instagram, YouTube o lo que fuera, ingresar y aceptar los términos y condiciones, o puede ser un invitado. Aquel invitado es aquella persona que, si bien no ingresa como invitado o utiliza la computadora de otra persona para la prestación de ese servicio. Lo tenemos al proveedor de Internet, que es justamente la empresa que nos brinda el servicio de Internet. Únicamente es el que nos provee esos 300 megas, para que nosotros podamos acceder a esa gran red mundial que es Internet. Puede ser también alguna empresa en cuanto al usuario, perdón, a la empresa que nos brinda la aplicación, o quizá la denominada APP, o el programa que nosotros vayamos a utilizar.
o bien el comercializador de ese programa. No necesariamente la misma empresa que brinda el servicio es el que lo comercializa. Ya veremos más adelante los grandes inconvenientes que están existiendo hoy en día entre la empresa Apple con uno de los programadores de juegos más grandes del mundo, que hoy por hoy, gran conocido por Fortnite y los problemas que están existiendo hoy en día. Pueden ser también las empresas que proveen la navegación o las empresas que proveen la búsqueda de los distintos datos, que, vaya casualidad, suelen ser de los mismos desarrolladores. O pueden ser las empresas que nos brindan la protección de nuestras computadoras a través de los denominados antivirus. Pueden ser también grandes actores, los youtubers, hoy denominados streaming, por una cuestión de que ya el YouTube empieza a decaer o empieza a tener competidores bastante fuertes, y los influencers. O podría ser también otros usuarios que pueden llegar a causarnos algún tipo de perjuicio. Pongámosle en una sesión en YouTube otro usuario que efectúe alguna práctica discriminatoria o suba imágenes de pornografía infantil o incluso nos quiera robar datos o efectivamente nos robe datos y después nos pida, nos chantajee con un pedido de pago a través de criptomonedas, estaríamos hablando también de que serían actores de este mundo complejo que lo es en Internet. ¿Y cuál es la jurisdicción competente? Este es uno de los principales inconvenientes que trae esta red mundial. Si nosotros queremos litigar en algunos casos con determinadas empresas, esa empresa nos dirá que está en Palo Alto, California, su sede central, que en la República Argentina no tiene una sede local, que el conflicto se ha suscitado en el servidor que se encuentra alojado en Oslo, así que resulta en muchos casos difícil, ya lo veremos más adelante, que un juez civil o un juez penal en la República Argentina, salvo que tenga la ayuda internacional, pueda requerir a una empresa internacional que le brinde un servicio que retire algún tipo de información o que baje alguna fotografía, etc. Detallando un poco, justamente el usuario es la denominada parte débil de esta relación contractual en Internet, en donde tenemos, por lo general, usuarios denominados nativos digitales y los analfabetos digitales. Cuando hablamos de nativos digitales, vamos a hablar fundamentalmente del grupo etario de los millennials y centennials que nacieron con la computadora. Nosotros, los que tenemos más de 40, nuestro primer entretenimiento digital fue un Atari, después la Commodore 64, pero de ninguna manera podemos entender de que somos nativos digitales. El nativo digital se maneja como pez en el agua en Internet. Lo que carece el nativo digital en líneas generales es el conocimiento profundo de cada uno de las aplicaciones que por lo general utiliza. Podemos saber cómo funciona la computadora perfectamente, podemos manejar Microsoft, todas las aplicaciones de Microsoft, pero cuando queremos ingresar a YouTube, o manejamos muy bien YouTube, pero pasarnos a Twitch, nos resulta completamente desconocido, y cuando ingresamos a ese nuevo mundo tenemos que redescubrir absolutamente todo eso. Con lo cual, lo nativo digital tiene el pro de haber nacido en la era digital, pero no conocer toda la información necesaria para navegar seguro en cada una de las aplicaciones. Y los analfabetos digitales somos la generación X o los denominados baby boom, que son los más de 50 años. Esos podemos tener conocimiento sobre algunos riesgos que pueda traer Internet, pero desconocemos completamente cómo se maneja Internet, cómo se manejan las redes sociales, y lo hemos podido palpar con total claridad, por lo menos en la provincia de Tucumán, cuando se hizo 3 meses atrás toda la migración y desapareció el expediente físico y migró al expediente digital, cuando se le tenía que comunicar al abogado cincuentón que tenía que mandar todo a través de la red
a través de la nube el PDF, la verdad que tenía que efectuar un manual nuevo y, digamos, con 6, 7 clases por lo menos, empezar a aprender el asunto. Del otro lado, en esta visión de David y Goliat, cuanto David cada vez es más David y Goliat es cada vez más Goliat, tenemos que saber que los proveedores de Internet hoy son las empresas más grandes y valiosas del mundo. Si nos preguntábamos 10, 15 años atrás, o incluso si les preguntaría hoy en día a muchas personas, pondrían como principales empresas a la Disney, a Coca-Cola, etcétera, etcétera. No. Hoy las empresas de Internet y de comercialización a través de Internet o fabricación de telefonía celular entran dentro de los 7 primeros puestos, hay 6 de estas empresas. ¿Y cuál es la particularidad de estas empresas? El gran peligro que eso acarrea. ¿Por qué? Porque constituye un gran oligopolio informático. Hoy por hoy, el mismo que fabrica la computadora es el que me provee del servicio de Internet, es el que me vende el servicio, el que me financia quizá el servicio, el que me hace la entrega del producto, empresa de la cual utilizo el navegador, el que utilizo la red social, cuando chateo con un amigo y le manifiesto tal vez el deseo de querer comprar algún producto, me empieza a llegar propaganda de eso, nos escuchan, no nos escuchan, lo iremos viendo. La empresa más grande del mundo en este aspecto es Amazon, por lo menos la más valiosa, en donde Amazon en los Estados Unidos en los últimos 10 años se hizo con 400, si bien el fuerte de Amazon comenzó como una especie de mercado libre en la República Argentina, vendiendo productos fabricados por otros, después fue comiéndose a aquellos que les prestaba el servicio. Hoy Amazon es dueño de 400 marcas en los Estados Unidos. Además de eso, desarrolló el Amazon Alexa, que es aquella asistente digital que nos cuenta chistes, nos manda algún tipo de mail, nos prende la luz de la casa, nos puede efectuar cualquier tipo de servicio. El Amazon Prime Video o Amazon Prime Music, con lo cual va recolectando la información de cuáles son nuestros gustos, o incluso el Kindle, en donde nos vende todos los tipos de libros digitales, nos vende el sistema y por dónde lo vamos a leer e incluso cuál es la tablet que vamos a poder leer. Sabrá en qué tiempo leemos, sabrá qué tipo de género nos gusta leer, ver, escuchar, y a partir de eso ir ofreciéndonos alguno que otra publicidad y alguno que otro servicio o producto. Y últimamente, digamos, para los que no están actualizados con el tema de YouTube, una de las más grandes empresas del mundo de streaming, al tener un gran enfrentamiento con los denominados youtubers por la desmonetización que le fue aplicando por una serie de políticas, creció fuertemente Twitch. Twitch fue comprada por Amazon y hoy por hoy, en vez de decir youtuber, se dice los streamers, justamente porque hoy en el mundo digital está empezando a equipararse la balanza y dentro de poco habrá dentro de lo que hace al mundo de los streaming más twitcheros que youtubers. La segunda de las empresas, y para mí la más importante en el mundo digital en cuanto a la utilización de la información, lo es Google. Google tiene el buscador más potente y utilizado en el mundo, 1.800 millones de personas lo utilizan, complementado con hoy el sistema de streaming más importante del mundo, que es YouTube, también cuya búsqueda supera los 1.500 millones diariamente. A partir de 1.500 millones de usuarios a nivel mundial. Si a esos dos buscadores le sumamos la obtención de un Gmail, que para utilizar muchos de los sistemas de Google necesitamos sí o sí el mail de Gmail, con lo cual recibiremos información y navegaremos en el sistema Chrome, donde irá recolectando cada uno de los datos. Y acá en la época de la pandemia,
estamos utilizando, no sé, en otras provincias, en líneas generales, mis hijos utilizan el Google Classroom para hacer sus tareas y el Google Meet o Zoom para efectuar sus clases diarias. Pero en el mundo de las computadoras, Google es muy importante, pero mucho más importante lo es en el mundo de la telefonía celular. Google es dueño de Android. Digamos, si bien Android es una tecnología libre, la mayoría de los teléfonos de Occidente que no sean Apple utilizan Android. Android es un sistema operativo en el cual obliga, digamos, al usuario a registrarse con algún mail, principalmente con determinadas comodidades Gmail, y utiliza también el Google Play Store, es decir, todos los productos que nosotros vayamos a comprar o contratos que vayamos a efectuar con terceras empresas, lo tenemos que hacer a través del Google Play. A partir de lo cual, ahí Google recolecta mucha información. A más de eso se queda, en los casos de las aplicaciones pagas, por lo menos entre un 12 y un 30% del dinero obtenido por esa tercera empresa. Algo similar sucede con Apple, si bien es una empresa más chica, pero a nivel mundial en cuanto a costos, si bien no tiene la diversidad, sí es una empresa por demás importante. Empresa por demás importante en cuanto, además de lo que brinda la empresa Google, sabe, digamos, y lo puedo vivir día a día, qué hacemos nosotros en cada uno de nuestros momentos. Ya lo veremos más adelante, pero vamos, en materia penal, hay una causa en los Estados Unidos que se pudo desentrañar a través de, en primer lugar, la ubicación del GPS del usuario por el reloj que estaba utilizando, a través de el homicidio de la esposa de este usuario, en donde se determinó que él era el responsable por dos elementos, uno de ellos su ubicación. Él había dicho que no se encontraba en el lugar. Se determinó fácilmente de que por el posicionamiento geosatelital se encontraba en la casa en el momento que su esposa fallece. Luego informó de que sí, su esposa había fallecido, pero él no pudo hacer absolutamente nada, que se encontraba durmiendo. A través de el teléfono inteligente que él tenía, también de la marca Apple, se determinó que al momento de la muerte de la mujer, las pulsaciones del usuario eran superiores a los 180 pulsaciones, con lo cual no se encontraba durmiendo, sino que había participado activamente y a partir de esa información del usuario fue condenado por el homicidio de su esposa. Otra de las empresas es Microsoft. Microsoft también está dentro de las 3 empresas más importantes del mundo. La mayoría de las computadoras utiliza el sistema Windows, salvo Apple y algún sistema operativo de código abierto. Utiliza el Office, la mayoría de las computadoras utiliza Office, y a partir de ahí también tiene otro tipo de servicios como nube o los buscadores, e incluso todo esto complementado con la consola de juegos, la denominada Xbox. Por último, no menos importante, todo lo que hace a la gran empresa de las redes sociales, el monstruo denominado Facebook. ¿Qué aprendió Facebook? De que antes que ponerse a competir, lo mejor era unirse a la competencia, y terminó comprando, como monstruo grande que es, a medida que iban creciendo sus competidores, fue comprándolos. La importancia de Facebook como red social es complementada hoy fuertemente con el Instagram, utilizado justamente por los menores de 30 años. Facebook ya cada vez se está volviendo más vieja. Esto, si se complementa con la aplicación de comunicación más importante del mundo, como es WhatsApp, tenemos, la verdad, que un sistema de seguimiento casi único en el mundo. Podrán ustedes haber comprobado que cuando ustedes conversan con alguien sobre una determinada persona con un nombre y un apellido, a los 10 minutos entran a Facebook e inmediatamente lo está sugiriendo como amigo, como que lo podemos llegar a conocer. Este sistema de WhatsApp es complementado por otro sistema que no está ligado íntimamente con la telefonía, sino en el tema del Messenger de Facebook, también muy utilizado para
fundamentalmente videollamadas. ¿Cuál es lo preocupante de Facebook? Y no es exclusivo, es que cada una de las cosas que nosotros vamos viendo en Facebook va siendo estudiada a través de la inteligencia artificial, va siendo estudiada, digamos, nos terminamos convirtiendo en grandes esclavos de las redes sociales. No solamente por la dependencia de despertarnos a las 4 de la mañana y ver si hay algo nuevo, sino que hoy por hoy ustedes podrán ir viendo que se mide incluso cuántos segundos se pasa en cada una de las imágenes. Nosotros que vamos deslizando nuestros dedos para ir viendo, puede llegar a saber la industria de la inteligencia artificial, saber incluso qué usuario o usuaria nos gusta, nuestro interés sexual, ¿sí? Incluso puede saber incluso cosas que nosotros no sepamos, cosas que, digamos, hoy por hoy las redes sociales, complementadas a través de los buscadores, puede llegar a conocernos más que nuestros familiares, más que nuestro psicólogo o incluso que nosotros mismos. Y en este gran problema que lo es Internet, ingresamos a cuáles son los deberes de los proveedores de Internet. Fundamentalmente se encuentra el deber de informar y de advertir al usuario sobre el modo correcto de la utilización de esos servicios, como asimismo los riesgos de la utilización de los mismos. Pero el informar no es solamente poner los términos y condiciones a disposición, o que se marque con una cruz y poner comprendí. Tiene que ser efectuado en un lenguaje claro y comprensible. Por eso, hoy por hoy, para los que leyeron los términos y condiciones a partir de julio y agosto del 2020, vamos a ver que tanto Microsoft como Google modificaron los términos y condiciones y empezaron a adecuarlo con un lenguaje más claro. Por otro lado, también es verdad que por más claridad que exista, a veces la extensión de los términos y condiciones se vuelve una tarea cuasi imposible. Los términos y condiciones, por ejemplo, de Microsoft son 15.300 palabras que nos llevaría 1 hora y cuarto leer esos términos y condiciones. Después de leer esos términos y condiciones, lo fundamental es que lo hayamos entendido, cosa que difícilmente suceda para un usuario medio. Hoy no llega al 2% de la población mundial que lo lee los términos y condiciones, y de ese 2% no lo comprende en su gran mayoría. Parte de ese deber de seguridad también en cuanto al deber de seguridad, tiene que ser indudablemente prestado de un modo tal que no genere ningún tipo de peligro a los usuarios. Acá no estamos hablando del peligro del artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, puntualmente de esa lavandina, de ese servicio eléctrico que se nos pueda brindar. Acá estamos hablando de servicios de Internet en donde nuestra vulnerabilidad, nuestro prestigio, nuestra imagen puede llegar a ser fuertemente vulnerada, atacada y violentada. Por lo tanto, a través de cualquiera de las teorías del factor objetivo del deber de garantía o por el riesgo creado, el beneficio empresario, o fundamentalmente, desde mi punto de vista, en algunos casos, por la confianza que tenemos en los navegadores, nosotros depositamos la confianza en ellos y muchas veces caemos en errores. No sé si ustedes se pusieron, si no les pido que lo hagan, no ahora, sino posteriormente, pongan la mujer, pongan las 4 letras que nuestros hijos siempre le impedimos que lo digan. Si lo ponen, no sé cómo es el sistema que ustedes tengan de Internet, sea a través de Google o a través de cualquier otro navegador, le va a salir cualquier imagen normal. Si lo ponen en plural, y eso lo hice en computadoras del Poder Judicial, en las computadoras de la casa de por lo menos 7 amigos míos que pedí que lo hicieran, van a ver que hay una pornografía completa cuando se pone en imágenes. Si ponen video directamente, le lleva en el 100% de los casos, en los 150 primeras búsquedas, a todos sitios pornográficos. Vean en las tablets de sus hijos y van a ver que en la mayoría de los casos, salvo que lo hayan programado debidamente,
cosa que sucede en el 8% de los casos, sus hijos van a tener, cualquiera sea la edad, van a tener un fácil acceso a material pornográfico. Y otro de los puntos hacia la seguridad también tiene que ver con YouTube. Ustedes, la mayoría de ustedes quizás no conozca YouTube Kids. Yo tampoco lo conozco. Tengo 2 hijos, uno de 8 y otro de 12, en donde son fanáticos de YouTube y se pasan todo el día viendo YouTube. El tema es que uno cree, o incluso poniendo algún tipo de filtro, cree que es que el filtro ese, proviniendo de una de las empresas más grandes del mundo y más serias del mundo, podemos entender que indudablemente existen los filtros y nuestros hijos imposible que vean. Bueno, no, nada que ver. Pongan Barbie y Ken y se van a llevar la sorpresa de que van a encontrar muchas veces Barbie teniendo relaciones sexuales con Ken. Esto es producto muchas veces de la acción de los denominados youtubers. Como los youtubers, hoy por hoy, mal que nos pese, son parte de la educación de nuestros hijos. Hoy, cuando muchos de nuestros hijos utilizan determinadas palabras que no sabemos de dónde provienen, es porque youtubers e influencers son los que le van poniendo no solamente palabras en su boca, sino también, y esto es lo más peligroso de todo, determinadas ideas racistas, ideas de comportamientos violentos, comportamientos machistas, etc. Y dentro de eso podemos ver algunos juegos poco felices de libre acceso, fundamentalmente de nuestros hijos. Acá, si se puede leer con claridad, hay unos juegos que son de rol, en donde uno va determinando, se cuenta una historia y se va determinando cómo sigue la historia. El tema es que es terrible no solamente la trama, sino cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, tengo ganas de orinar, hacerlo en su boca o divorciarse, de la misma manera que un niño llorando, la madre ocupada, dice alguien tiene que lavar los platos, y las dos opciones que tiene el usuario es desconectarse de la Play o divorciarse. La verdad que es terrible. Esto, si bien existe la democracia en Internet, debería existir un control más profundo por parte de los proveedores de este tipo de juegos. De la misma manera, a la izquierda pueden ver quién es la falsa embarazada. Para determinar cuál es la falsa embarazada hay que dispararle en la panza para ver si ganamos o no, y hemos advertido cuál. De la misma manera tenemos el juego Mafia, City Mafia, perdón, que comienza, una mujer nos rechaza porque somos pobres. A partir de ahí tenemos que empezar a robar bancos para hacernos millonarios. Y cuando somos millonarios tenemos que ir a la casa de ella con muchas amantes y restregarle en la cara que ya no nos interesa. De manera similar, vamos a ver situaciones en donde, y se da en una gran mayoría de juegos, en donde a la mujer se la cosifica de una manera espeluznante. Se utiliza los pechos de la mujer, se utiliza el cuerpo de la mujer o determinadas conductas de la mujer para la atracción de contratación de determinados juegos que no tienen absolutamente nada que ver con ese punto. O tenemos este juego, el Lily's Garden, en donde, en principio, la carátula poco y nada nos dice, pero nos muestra una señora, y esa señora, en el video, en uno de los videos, se sienta, digamos, se los dejo para que lo vean, se sienta en el lavarropa, esto lo descubrí con mi hijo de 8 años que dijo, papá, mirá, la señora está en el lavarropas y por la vibración se está durmiendo. No le pude explicar a mi hijo de 8 años que no se estaba durmiendo, sino estaba teniendo algún tipo de práctica autosatisfactiva. Pero bueno, Internet es libre, esta publicidad llega a menores y los menores pueden no entenderla. La pregunta básica es, ¿este juego qué tiene que ver con este tipo de conductas? Porque podría haber juegos que son para mayores. No, este juego es ni más ni menos que algo similar al Candy Crush, o
digamos, una copia del Candy Crush, que absolutamente nada tiene que ver con la historia contada. En cuanto al derecho a la privacidad, podemos decir, y esto para mí es uno de los puntos fundamentales de la limitación o del gran riesgo que corre hoy el internauta, es el derecho a la privacidad. La privacidad es uno de los puntos más violados por parte de los proveedores de bienes y servicios. Cuando hablamos de privacidad, tenemos que hablar la privacidad de la propia persona, mi privacidad en cuanto a mi identidad, a que soy Marcelo Rubinstein en una red social, que tengo una fotografía, que tengo más de 1500 fotografías subidas mías de mis hijos a esa red social, que las comparto, entiendo yo con quien quiero compartirlas, pero cuando desconozco cómo es la extensión, cómo son los filtros, indudablemente esa privacidad se puede empezar a ver violentada. Podemos hablar también de la privacidad de datos, cuáles son los hábitos de compra, cómo compro, qué compro, dónde compro, en qué hora del día compro, o cuál es la historia clínica mía, porque muchas veces sabemos que cuando vamos a un médico, ese médico directamente ya no nos entrega en papel la historia clínica, sino nos manda a un mail o nos hace entrar a una determinada página. O qué afiliación política tengo, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis opiniones a través de las redes sociales, o tal vez opiniones que son más privadas a través de algunos medios más cerrados que una red social. O quizás el derecho a la identidad que yo tenga, identidad sexual, o las costumbres que poseo. Y fundamentalmente la privacidad de mis comunicaciones. A través, ya acá estamos hablando el famoso peer-to-peer, persona a persona, en donde en principio se supone que un mail mandado mío, Germán Müller, solamente puede ser leído por Germán Müller. Las principales empresas de mail han reconocido que si bien no leen el contenido de manera global, sí utilizan robots para sacar determinadas palabras, a los efectos justamente de ofrecernos la publicidad. De la misma manera, sospechamos de manera cada vez más fuerte de que nuestras conversaciones, chat, están siendo escuchados y leídos por robots. ¿Cuáles son los problemas que trae justamente esta privacidad en Internet? En primer lugar, la existencia de cláusulas abusivas o cláusulas que no son informadas o son informadas de manera bastante deficientes o en ese cúmulo de grandes términos y condiciones. El desconocimiento nuestro de los términos y condiciones, producto de no habernos puesto a leer, o bien producto de que las empresas esos términos y condiciones no lo han hecho en un lenguaje fácilmente accesible y corto. También el usuario, en muchos casos, y esto en la mayoría de los casos, entrega la información para poder acceder a un determinado sitio o descargar la aplicación. Hay muchas aplicaciones que son pagas, pero otras aplicaciones son gratuitas. Gratuitas desde el punto de vista económico. Hoy la información de nuestra vida es moneda de cambio. En vez de pagar $4, pagamos nuestra información de Facebook a determinada empresa para poder jugar al Candy Crush. María Paula, voy terminando. Podés seguir, no hay ningún problema, está muy interesante. Bueno, no, que después recibo una crítica importante de Germán. No. Me voy apurando. Germán puede opinar, yo la verdad que me encanta lo que estás hablando. Bueno, el usuario justamente entrega esa información. Diríamos que entregamos la información y en algunos casos entregamos nuestra alma. Digo nuestra alma porque si ustedes se ponen a ver cada una de las conductas que nosotros tenemos en Internet o a través del chateo, se nos puede descubrir absolutamente todo en nuestra vida. Si ustedes, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero si ustedes quieren descubrir quizá una infidelidad, pueden agarran el celular de su esposa, de su pareja, y pueden a través del predictivo saber incluso qué conversación puede haber tenido. Ponen el nombre de la persona que sospechan y se puede llegar a saber qué palabra suele poner juntamente con ese nombre. Entonces, este tipo de entrega de nuestra privacidad a algunas empresas realmente es preocupante. Es preocupante en tanto y en cuanto se haga un uso abusivo de esa información por parte de esas propias empresas o la compartan con terceros sin nuestro consentimiento
o con un consentimiento nuestro viciado justamente por el desconocimiento de esos términos y condiciones. Y también hace a la privacidad de Internet la dificultad de dar de baja un servicio, o si queremos desaparecer de Internet. Ustedes, no digo que lo vayan a hacer, pero si se quieren borrar, porque están hartos de Facebook, se quieren borrar de Facebook, si desaparecen y se dan de baja de Facebook, las fotografías que subieron no se borran, siguen estando. Hay que efectuar todo un procedimiento especial para desaparecer absolutamente de Internet. Y con los menores pasa algo parecido. Mejor dicho, les cuento la anécdota personal. Muchos de mis amigos me enrostran que tengo preferencia por mi hijo menor que por mi hijo mayor, porque subo mucho más fotos del más chico que del más grande. Y no, tiene que ver con el derecho a la privacidad de mis hijos, que no es ejercida por mi persona. Yo cada vez que subo una fotografía le consulto a ellos si quieren, desean que yo suba o no esa fotografía. Digamos, si bien tengo la patria potestad sobre ellos, hay una causa en Alemania en donde un menor ha solicitado por derecho propio la remoción de toda esa historia, porque los padres estaban armando todo un álbum desde el día que ha nacido. Bueno, el menor cuando tuvo 13 años pidió el retiro porque la verdad no le interesaba que el mundo se entere cómo había sido el día de su nacimiento y todo. La verdad que era una exposición al cual él no deseaba. Yo, por lo pronto, procuro ir haciendo lo mismo con mis hijos. La gran pregunta es si se cumple esto de la privacidad en Internet. Sabemos que indudablemente esto no es así. Cuando nos preguntamos, cuando nos ponemos a conversar si queremos comprar de algo, nos ponemos a chatear sobre que algo nos interesa, sabemos que las empresas están escuchando detrás de las paredes. Sabemos, digamos, y me consta, hace un mes atrás con Alejo Chamatrópolos estamos hablando de una causa puntual de la empresa Samsung donde era demandada o actora, no recuerdo muy bien. En esa conversación que teníamos los dos con los dos celulares, después quedamos sorprendidos que a la media hora comenzó a aparecernos la publicidad de Samsung. Puntualmente, como si nosotros estuviéramos interesados en efectuar esa compra. Y algo que me pasó este sábado, donde por problemas de matrimoniales, yo la amo a mi perra, mi esposa no la quiere muy mucho, en donde me dijo de que para que la perra pueda seguir estando en casa, la tenemos que entrenar. Media hora después, Audible, que es de Amazon, me sugirió de que compre un libro sobre cómo entrenar a nuestro cachorro. Bueno, el cachorro tiene 3 años, creo que es difícil de entrenar. Cada día se nos complica aún más este panorama en cuanto a nuestra privacidad, porque la privacidad nuestra la perdemos en el momento que entramos a Internet. El problema es que hoy por hoy con la tecnología estamos dejando entrar a Internet a nuestra casa. Hoy cada uno de los proveedores de servicios, tanto Amazon, Google, como Microsoft, Apple y Samsung, tiene asistentes que nos ayudan a prender la luz, a regular la temperatura del aire acondicionado, a contarnos chistes, mandar mail, despertarnos, etcétera, etcétera. Con un simple Hey Siri podemos efectuar cualquier tipo de actividad que se nos plazca. Párrafo aparte, la presentación del un grupo feminista a nivel mundial de una cuestión que tiene que ver con el género y que todas, mejor dicho, las asistentes virtuales son mujeres, lo cual manifiesta una repetición del estereotipo de la masculinidad y que necesitamos mujeres que nos sirvan para justamente que nos haga alguna compra, efectuar sushi, la compra del sushi, o enviar un mail o cualquiera de este tipo de actividad. De la misma manera, para aquellos que confiamos en el sistema, sabemos y saben las empresas dónde vivimos, a dónde trabajamos, cuántos minutos y en qué momento del día vamos, si vamos caminando o vamos en auto, qué redes sociales, qué redes de Wi-Fi utilizamos, e incluso a través del Google Street saben exactamente desde cualquier lugar del mundo
el frente de nuestra casa, de qué color se encuentra pintado. Algo similar pasa con los servicios financieros o bancarios. La verdad que yo nunca lo pedí y no quiero saber, es algo que si bien soy una persona bastante obsesiva, nunca quiero saber qué es lo que gasto, ni cuánto gasto por día, ni por mes, ni por año. Y ni bien entro al servicio, se me informa, y esos datos indudablemente están en manos de las empresas financieras, cuánto gasto por día, cuánto gasto por mes, en qué gasto, qué mes suelo gastar más, qué compro, etcétera, etcétera. O incluso, fundamentalmente, lo que hace a las búsquedas de productos y las denominadas publicidades AD, en donde una vez que, por ejemplo, algo sucedió hace 2 semanas, busqué abrigos de hombre, a partir de que busqué en Google abrigo de hombre, tanto en Instagram como en Facebook, empezaron a mandarme publicidades pura y exclusivamente de productos de indumentaria masculina y fundamentalmente camperas y ropa de hombre. ¿Y qué pasó? Bueno, surtió efecto, me tenté. Entré a uno de los sitios, empecé a efectuar la compra y la verdad que no estaba convencido, decidí dejarla a mitad de camino. Recibí un mail y me dijeron, Marcelo, ¿tuviste algún problema con el proceso de compra? Tu carrito todavía está pendiente, pregunta por vos. Con lo cual me recordó y me hizo que nuevamente vuelva, me tentó nuevamente hasta que definitivamente hice la compra. Para ir terminando, los peligros de la red social no terminan ahí. Cuando fundamentalmente, y en este aspecto que hace a los peligros a nuestra intimidad, a nuestra imagen, a nuestra seguridad, a nuestra dignidad, están todos los que son los delitos informáticos cometidos no por las empresas, pero sí por el desconocimiento fundamental nuestro en cuanto a cómo se utilizan los determinados servicios. Gran cantidad de lo que hace al grooming, a la pornografía infantil, al permitir que nuestros hijos, cuando nuestros hijos son pequeños o ya tienen una edad en donde comienzan a salir, nosotros les damos todas y absolutamente todas las precauciones del mundo. Pero cuando nosotros con nuestros hijos los dejamos navegar solo en Internet, estamos totalmente seguros. ¿Por qué? Porque está acá en la habitación de al lado. El problema es que en la habitación de al lado puede estar chateando con Alicia, con Susanita, que se hace pasar, que tiene supuestamente 11 años y detrás de eso puede haber un abusador. De la misma manera, pedirle alguna fotografía a cambio, de regalarle algún celular o algún otro producto que sabe que es del deseo del menor. O lo que pasó en la época de la pandemia, como no se podían efectuar encuentros personales, se utilizó mucho el sexting. El tema es que el sexting no es delito, es una práctica que comenzó con el chateo entre 2 personas. Hoy por hoy ese chateo fue utilizado o fue cambiado a través de la entrega de fotografías e imágenes. El problema es que cuando nos conectamos a una red pública o cuando se lo entregamos a una tercera persona que en principio es de confianza nuestra, después de ese sexting puede venir la pornovenganza, puede venir la sextorsión o el denominado la venganza, la pornovenganza, que es cuando una pareja nuestra o alguien con quien hemos practicado algún tipo de relación sexual difunde esas fotografías por venganza por habernos abandonado. ¿Esto qué tiene que ver con las redes sociales? Indudablemente tiene que ver, porque los medios de transmisión fundamentalmente son Facebook, YouTube y a través de WhatsApp. Se da la violación a la intimidad, al ataque a la honra, reputación, acoso y ciberbullying, coacción agravada, porque se nos pide que le sigamos mandando fotografías, o a través de la extorsión, que no es con dinero, sino a través de la cibermoneda. Para terminar, ¿quién debe velar por el deber de la seguridad y de la información? Indudablemente, en primer lugar, tienen que ser los estados a través de las regulaciones, en la medida de los posibles, entidades intermedias y las empresas proveedoras de los servicios. No estoy hablando acá
del que nos provee el servicio de Internet, sino de aquel que nos brinda las distintas aplicaciones en donde nosotros podemos efectuar la denuncia. Antes que efectuar la punición, porque la verdad que es casi muy difícil o casi imposible efectuar una condena penal en la mayoría de los delitos que se cometen a través de la red social, lo fundamental es evitar el daño, retiro del material. El tema es que una vez difundida una fotografía, por más que se la baje de un sitio, ya está desperdigada a los 15 minutos tal vez en 15.000 otros lugares. Por eso es fundamental la actuación de juzgados civiles de familia o de violencia de género, en el caso de la pornovenganza, para que de manera rápida y a través que tienen contacto con los distintos redes sociales a nivel mundial, poder bajar esa información y causar el menor daño posible. A través de procedimientos eficaces y herramientas que proveen las propias empresas, se logra, en algunos casos, minimizar el daño, fundamentalmente en lo que hace a pornografía infantil y la divulgación de imágenes pornográficas o comprometedoras de cualquier tipo de persona. Existe en lo particular una red en la República Argentina, que es una red mundial, pero es la red 24/7, que están todos conectados a nivel nacional y reciben de organismos internacionales, o se comunican con organismos internacionales respecto a cuando hay un ciudadano argentino traficando datos de cuestiones sobre pornografía infantil, o cuando se trate de algún tipo de imágenes pornográficas de mujeres sin el consentimiento de esta. Existe, nada más que por lo general uno lo desconoce y lo empieza a conocer cuando ya es tarde. En cada una de las aplicaciones existe una metodología por la cual Facebook le podemos denunciar cuáles son, digamos, que hemos sido vulnerada nuestra intimidad, y Facebook busca a través de los distintos robots que posee cuáles son las fotografías o cuáles son los videos donde nos puede llegar a aparecer nuestra cara, para inmediatamente frenarlo, ver si somos nosotros y a partir de ahí eliminarlo. A manera de conclusión, y esto en parte lo digo desafiando, no es que lo considere 100%, pero entiendo que el principal riesgo de Internet, por lo menos en este último punto, no está constituido por los incumplimientos por parte de las empresas, sino el desconocimiento por parte de nosotros como usuarios de esos servicios, de manera total o parcial, de cómo funciona Internet. Entramos, digamos, nosotros no manejamos un vehículo sin saber manejar, si navegamos sin saber hacerlo. No sabemos cómo se configuran los navegadores y le metemos pata. No leemos los términos y condiciones, en la mayoría de los casos, cuando le compramos un celular a nuestro hijo, para evitar el complicado sistema de poner, de que cuando nos dice que nuestro hijo tiene menos de 13, es todo un sistema bastante más complicado de habilitar ese celular. Decimos de que en vez que ha nacido en el 2018, decimos que nació en el 2008 o en 1998, y lo dejamos pasar. A partir de esos errores que cometemos, estamos afectando en muchos casos la seguridad de nuestros hijos, y a partir de ahí podemos tener grandes dolores de cabeza. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias, Marcelo. La verdad que un espectáculo todo lo que dijiste, y ese PowerPoint que es una envidia, porque la verdad que no sé hacerlo. Lo miraba y decía, no puede ser que haga eso. Fantástico. Así que bueno, abrimos a las porque preguntas. Marcelo es nativo digital, Paula. Esa es la diferencia. Sí. La verdad que envidia sana, te soy sincera. Fantástico, me encantó. Así que bueno, abrimos las preguntas, a ver qué antes propongo, vuelvo a insistir, independientemente de las preguntas, sería más interesante el conversatorio que las preguntas. Lo que quieran, se pueden... bueno, por eso por el nivel de la gente que está escuchando, hay gente mucho más capacitada que yo. Prefiero, digamos, si no tengo problema en responder las preguntas, pero vuelvo a insistir, que lo conversemos entre todos. Dejaste a todos mudos. Acá hacen una broma y preguntan... sí, estoy leyendo. El segundo video
el segundo video, la señora invita a sus amigas a probar el lavarropa y hay 3 lavarropas con la señora y las amigas probando los lavarropas. Riámonos. ¿Ah? Pero bueno, sí, la verdad que es tremendo. Algunas cosas no las puedo creer y sobre todo referida a los niños. O sea, ahí está todo el tema de los hipervulnerables y quién los protege, es increíble. Sí, no, bueno, yo hace 2 meses atrás hice una exposición sobre toda la parte de los niños en la parte penal, en el aspecto penal. Y la verdad que, vuelvo a insistir con lo que dije, tenemos la tranquilidad porque nuestro hijo está encerrado y tenemos alarma y tenemos todo y nuestro hijo está en internet, creemos que estamos tranquilos y no. ¿Eh? Y pasa en el día a día, y doy algunos ejemplos prácticos, por mi apellido se sabe perfectamente de que soy judío, y mi hijo el otro día, que también sabe que es judío, pero se empezó a hacer bromas de Hitler. ¿Por qué? Porque hay youtubers que hacen bromas de Hitler y hacía referencia a jabones, hacía referencia a lámparas, y le dije, no enojándome, porque la verdad me debería enojar conmigo, no con mi hijo, le expliqué lo que fue el holocausto nazi y por qué era la broma del jabón, la broma estoy diciendo con todo el dolor, no estoy, y lo de la lámpara, y le expliqué lo que eso significaba. Y creo que es responsabilidad fundamentalmente de los padres. Podemos echarle la culpa a YouTube, que YouTube no pone los filtros debidos, pero tal vez en algunos casos hay que hacer la mea culpa de nosotros como padres, preocuparnos un poco más de averiguar los filtros, qué filtros existen, o mandarlos directamente a YouTube Kid, que indudablemente nuestros hijos no van a querer porque es aburrido, pero bueno, hacernos cargos y saber a través de los buscadores, porque existen, qué es lo que ven nuestros hijos. A partir de eso podemos saber, y tenemos que, vuelvo a insistir haciendo la mea culpa, de que en muchos casos a nuestros hijos, que nos deberían educar, primero nosotros, después los docentes, hoy los grandes educadores de nuestros hijos son los influencers o los youtubers, que la verdad que tienen un coeficiente intelectual o una idea de la vida bastante pobre, tienen ideas machistas, tienen ideas xenófobos, tienen, o sea, en pos de vender el producto y en pos de monetizarse, porque de acuerdo a la cantidad de usuarios que vean cada uno de los capítulos, es el dinero que ganan, y se gana bastante bien. Los actores de hace 10 años son los youtubers y los influencers de hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que atrae, a más de los juegos, es hacer reír a los niños? ¿Cómo se hace reír? Justamente haciendo bullying, golpeando a la gente, haciendo bromas pesadas, hablando mal o mostrando partes íntimas o insinuantes de parte de las mujeres, o haciéndose los pícaros a través de, digamos, de un montón de comportamientos. No sé si ustedes entienden, saben, eso lo conocí yo hace poco tiempo con una causa penal, el upskirt. El upskirt es la broma que surge en los Estados Unidos, que es ir en los subtes con los celulares y filmar la falda debajo de la falda de las mujeres, y a partir de ahí subirla a internet en determinados sitios. Hay youtubers que hacen esos y tienen un montón de me gusta, montón de gente que ve ese tipo de comportamiento. Indudablemente ese tipo de comportamiento, más allá de la famosa discusión sobre la libertad de expresión y la libertad y la democratización de internet, sí creo que los límites son el cuidado de los menores y, bueno, todo lo que hace al discurso de odio o discursos raciales, porque sabemos muy bien que esto trae fuertes consecuencias. Sí, a mí, perdón, un comentario nada más. Uno de los temas que a mí me apasiona es el tema de la publicidad abusiva dirigida a niños, cuando ni siquiera está individualizada como publicidad. Que son en realidad técnicas de marketing directo realizadas por internet, por ejemplo, en YouTube, en donde tratan de, abren juguetes y a los niños los inducen de tal manera que hacen que los chicos vuelvan locos a sus padres para comprarlos por el modo en que se realizan, o
son utilizados por otros niños a quienes le pagan a través de la entrega de juguetes. Bueno, me parece que es un tema que debe ser regulado porque incluso ni siquiera está dentro de lo que sería YouTube Kids, que es en donde se exige que se consigne que es publicidad comercial y determinadas cuestiones no se pueden hacer, llevar adelante. Todo esto no está regulado y bueno, es como medio tierra de nadie, y son prácticas que inducen a los niños y en muchos casos hacen daño. Yo te quería hacer una pregunta que no tiene que ver con esto. Con el tema del phishing, ¿vos tenés una idea o vos tenés una posición adoptada en relación a, porque hay muchos, en el ámbito civil me refiero, hay muchos juicios en donde la gente proporciona sus datos bancarios y terminan, bueno, sufriendo daños o porque le restan dinero o porque le efectúan compras, bueno. En esos casos, por lo menos en Rosario hemos tenido precedentes en donde han rechazado la demanda porque dicen, bueno, culpa de la víctima, o esto no, o sea, no es un vicio de seguridad, cuando en realidad yo entiendo que debería. ¿Vos qué postura tenés al respecto? Mira, no quiero dar ejemplos personales, pero está mi esposa escuchando. Hay un principio básico de nadie puede alegar su propia torpeza. Sí tiene que ver con la casuística y va a depender tal vez la respuesta en cada uno de los casos. Pero yo semanalmente recibo 3 o 4 mails, diariamente recibo 3 o 4 mails en donde me dicen que me están ofreciendo $800.000, $1,5 millones de pesos, de una señora que murió y le dejó al marido con cáncer, etcétera, etcétera. Que le tengo que mandar los datos. Recibo una vez a la semana de Visa trucha, con un mail trucho, que mi cuenta ha sido dada de baja por algún tipo de error. Recibo, digamos, también semanalmente por parte de Visa verdadera diciendo, nunca te vamos a pedir los datos, no los proporciones. El tema fundamental, y digamos para no hacer largo la respuesta, sí va a tener que ver es cuánto ha puesto el usuario de torpeza y cuánto ha sido el esfuerzo que ha dado la empresa de poner en advertencia este tipo de conductas. Te doy, digamos, en líneas generales eso es así. O sea, hoy por hoy yo sí veo, una cosa es que solamente lo ponga en la página de la propia empresa, pongámosles Visa o pongámosles de determinado banco, en la página principal la advertencia. Otra cosa es que se nos informe semanalmente y se nos vaya advirtiendo, ojo que sucede esto, ojo que sucede lo otro. Y sí te doy el ejemplo de lo que me pasó a mi suegra, a la cual le advertimos semanalmente que no tiene que hacer nunca lo que hizo. Hace 3 semanas la llaman por teléfono, 4 de la tarde, acá en la provincia de Tucumán se duerme la siesta, y le dijeron, señora, usted tiene un problema con su tarjeta, le vamos a dar de baja, necesitamos que su tarjeta empieza con estos 4 números, para el que sepa, todas las tarjetas de esa empresa, puntualmente tarjeta naranja, empiezan con ese número, y indudablemente, la llamado al teléfono fijo. El teléfono fijo solamente la tiene la gente de tarjeta naranja. La llamaron a la siesta. Bueno, ella, por propia torpeza, entrega los datos. Y le dice, gire 180 grados la tarjeta, señora Gladys. Díganos cuáles son los numeritos para que nosotros podamos procesar la baja de esa tarjeta. ¿Qué sucedió? Después de terminar, a los 5 minutos de terminado esa operación supuestamente efectuada por la gente de tarjeta naranja, nos llama para preguntar si había hecho bien o no. Te dijimos 1000 veces que no tenías que hacer eso. Inmediatamente llamó, estamos hablando inmediatamente entre la conversación una y otra pasaron 15 minutos.
¿Qué sucedió en esos 15 minutos? 4 compras. Una compra de 4.000 pesos, una compra de 5.000 pesos y 2 recargas de 100 pesos de un determinado número de celular, una recarga de crédito de un determinado celular. Cosa que si actuara la justicia penal, fácilmente se puede saber quién es el usuario de eso, en tanto y en cuanto funcione aquella ley que se efectuó a través después de la ley Bloomberg, digamos, después del caso Bloomberg, que tiene que haber una registración y a todo número corresponderle un usuario debidamente registrado, cosa que las empresas de telefonía celular no hacen. ¿Qué es lo que hizo Tarjeta Naranja? Al llamar a Tarjeta Naranja, le dijo, quédese tranquila, usted tiene un seguro que le va a cubrir por esta única vez. Pero nos comentó algo muy importante la telefonista, es que en las últimas 2 semanas se había efectuado 200 casos similares. A partir de ahí te puedo decir que en esa casuística que yo te planteaba, la única forma, digamos, hoy, por lo menos no sé, en el mundo de ustedes, en mi mundo, en mi casa solamente el teléfono fijo lo sabe una sola persona, que es mi suegra, y el teléfono de mi suegra lo saben sus 3 hijos, y ningún ser humano más del planeta, salvo la única tarjeta que tiene, que es Tarjeta Naranja. ¿Qué es lo que estamos seguros? Es que alguien de Tarjeta Naranja entregó la base de datos para efectuar esta práctica. En una hipótesis de un juicio, si se pudiera probar esto y se pudiera llegar, por lo menos, de que en este corto periodo, efectivamente, muchas personas han sido contactadas y la única forma de contacto es a través de un empleado infiel, sí se puede establecer un grado de responsabilidad de la empresa. Caso contrario, vuelvo a insistir, creo que habiendo la empresa, los casos de Visa, te doy por ejemplo, en donde me está advirtiendo semanalmente que hay muchos casos y que no lo haga y que no lo haga y me lo hace a través de distintos medios, creo que ahí no habría responsabilidad y una demanda por daño y perjuicio, entiendo yo que no podría prosperar. No sé qué opina Germán o qué opinan el resto. Sí, vos sabés que iba a decir hace un rato, muchas de las cosas tan interesantes que planteas no son nuevas. Es decir, el tema de la ingeniería social para robar información existió siempre. El cuento del tío, hace muchos años ya hay jurisprudencia de personas que se dejan la tarjeta de débito en el cajero automático, incluso con la sesión iniciada y la clave puesta. El tema de programas con contenido que hoy consideraríamos abusivo. Yo recién pensaba en los 3 chiflados, cuando vos hablabas de cierta violencia o de cierto bullying, o en Benny Hill, o en tantas cosas que veíamos que probablemente tienen el mismo tono, o incluso probablemente peor, que muchas cosas que hoy nuestros hijos pueden ver en Internet. A su vez, el tema del marketing agresivo también existe antes. Quizá el problema de Internet sea que magnifica todo esto. Es decir, el hecho de que alguien publique algo malo sobre mí en Facebook. Sí, antes lo podrían haber dicho en el curso y comentarlo entre los 30 compañeros. Probablemente el problema hoy sea, desde el punto de vista causal, la magnificación de ese daño, o al vivir en un mundo mucho más complicado, también nuestra dificultad, y del que no podemos salir, o creemos que no podemos salir, nuestra dificultad para discernir, para tener muy claro cuándo somos nosotros los culpables, cuándo estamos dando información de más, o cuándo no. Sí. Hay 2 puntos para mí. Uno, si la pandemia, y a partir de la pandemia con la cuarentena y no poder salir, aquel que estaba 2 horas en internet hoy está 5, y aquel que no conocía una red social como el doctor Sayan, la pandemia hizo milagros, y sabemos que a partir de marzo del 2020 Sayan conoció lo que es Facebook 10 años después que el resto de nosotros. Pero, no, bueno, hablando en serio, esta vez. Interactúas, Sayan, ahora, un montón. No, sí, aplaude, felicita. Ahora le gusta. Antes no existía. No, la diferencia es, primero, que la pandemia y la cuarentena potenció todo esto. Pero
cuando vos hacés el ejemplo de los tres chiflados, y podemos hablar que Franchella tendría denuncia por violencia de género o por pedofilia en sus programas, pero en todos los casos, los ejemplos que vos has dado, teníamos un responsable. El problema hoy de las redes sociales y del phishing y de Internet es que no sabemos quién nos insulta, no sabemos quién nos ataca, no sabemos quién nos seduce, no sabemos... Vamos a poner el ejemplo, digamos, esto es una actividad completamente gratuita, me invitan ustedes y algunos de los que acá presentes tal vez están con nombre y apellido, pero puede haber Chirolita 8 y en el momento en donde no sé cómo está configurado, empieza a insultarme. O si está mal configurado puede efectuar algún dibujo pornográfico o puede pasar imágenes pornográficas a través de su cámara. Esto puede traer alguna responsabilidad al Colegio de Abogados de Tucumán, al Colegio de Abogados Rosario, o a través del chat que me diga, en vez de muy buena la exposición, Rubin me empiece a insultar por mi identidad sexual, por ser tucumano, tucumano gato, judío de acá, o lo que fuera. ¿Y quién es esa persona? Esa persona, Chirolita 08. Que yo tengo que decir, María Paula, Germán, por favor, ¿entendés? Ustedes se tienen que hacer cargo del mal momento. Sí, bueno, Marcelo, te pedimos disculpas, no, yo quiero plata. Bueno, y es lo que pasó, por lo menos en la Facultad de Derecho en Tucumán, y pasó en uno de los grupos Consumer en la Argentina, en los Consumer Argentina, en una actividad, entraron un grupo neonazi, con esvásticas, grupos esvásticos, y además coreando determinados insultos. Y en la Facultad de Derecho, primera clase que se daba por Zoom, los alumnos empezaron a dibujarles miembros viriles masculinos al docente, le erutaban, le cortaban la transmisión, y uno dice, no, indudablemente la responsabilidad es de Zoom por las dificultades que este sistema tiene. No sé si ustedes se acuerdan, en marzo decían que no se podía usar Zoom porque era inseguro. Yo creo que la primera, o sea, sí es verdad que tenía sus fallas, que fue a partir del 20 de abril solucionado a través de toda una ingeniería que hizo la empresa para poder solucionar los agujeros que tenía en donde se podía filtrar la información. Pero el gran riesgo que tenía Zoom tenía que ver con el desconocimiento de los que organizaban las reuniones y permitían que cualquiera entre, que cualquiera pueda encender su micrófono, que cualquiera pueda compartir su rostro, que cualquiera pueda dibujar o compartir pantalla. Bueno, a partir del conocimiento de los errores que han tenido otros, podemos nosotros modificar las conductas, pero bueno, algunos tuvieron que sufrir ese tipo de inconvenientes para que nosotros... bueno, y sabemos también que en muchas charlas el honor del disertante ha sido mancillado, por los oyentes que creían que su micrófono estaba silenciado, y le dijeron determinados insultos, y bueno, ¿eso es responsabilidad de quién? Bueno, si sabemos el nombre y apellido y tenemos un rostro, podemos ir contra ellos. Si no, podemos ir contra Zoom, podemos ir contra Meet, podemos ir contra el organizador, etcétera, etcétera. Bueno, es una cuestión que a discutir. Independientemente que sea paga o no paga tal vez el curso o lo que fuera. Ahí dicen del organizador. Pero cuando es pago. Está levantando la mano, así que puede hacer la pregunta, ¿no? Habilita el micrófono y hace la pregunta. Hola, buenas tardes. Digan. Buenas tardes, Noelia. Marcelo, más que interesante la exposición y bueno, seguramente conceptos muy iluminadores para quienes no somos tan evisoras en el tema. Una consulta que creo que me surge a raíz de tu exposición. ¿Cuál sería el modo que consideras más apropiado para regular estas plataformas digitales y las TICs? Y esto un poco entendiendo que existe quizás una tensión
en una regulación taxativa que se evidencie prácticamente como imposible, atento al dinamismo y la velocidad con que avanza la tecnología, e incluso los patrones de uso y consumo de los usuarios, y por otra parte, una regulación laxa que pueda dar lugar a, digamos, que las empresas fomenten ciertas prácticas para excusarse de ella o apartarse. No sé cuál es tu visión ahí respecto de la regulación. Que la verdad, yo entiendo que a nivel estatal no puede haber regulación, no puedes regular puntualmente, te estoy hablando, estamos hablando de las empresas internacionales, no puede haber una regulación específica, sí podés vos atribuir derechos a las personas, podés sugerirle a estos monstruos de Internet modificaciones, que cualquier sugerencia que haga la República Argentina o puedan hacer asociaciones de consumidores, la hacen a nivel europeo y a nivel norteamericano, y por eso van modificando los términos y condiciones. Creo que los términos y condiciones que se van efectuando por parte de las empresas no lo hacen de buenos ni por buenas prácticas, sino justamente por la gran presión de grandes grupos sociales en donde se le va pidiendo lenguaje más claro, se le va pidiendo algún tipo de modificación, porque a medida que van surgiendo inconvenientes, o van surgiendo, acá no hemos hablado, por ejemplo, del derecho al olvido, pero ¿qué pasa cuando un usuario fallece en Facebook? ¿Cómo es el trámite para eso, digamos, porque termina siendo más que una red social, después un santuario, en donde todos los años nos aparece que es el cumpleaños de tal persona y esa persona hace 2 años ha muerto? Algunos escriben, te extraño amigo, etcétera, etcétera. ¿Se puede dar de baja? Sí. ¿Cómo se empieza a dar de baja de esto? Cuando empiezan los casos y cuando las empresas en cada uno de los casos van respondiendo negativamente, o cuando, por ejemplo, en el caso de los buscadores, en un comienzo Google impedía desde todo punto de vista dar de baja la información, porque consideraba que la información no se tocaba, sea una información inexacta, injuriosa, etcétera, etcétera. Con el paso de los años y con la pérdida de juicio fundamentalmente en Europa y en los Estados Unidos, tengo entendido de que Google, a través de los buscadores, en el 65% de los casos de denuncias de que se utiliza la información de manera indebida, información personal, las retira a los efectos de, digamos, obviamente hace toda una investigación, corrobora si esa información es verdadera o no, y si es relevante o no, porque tenemos acá el caso, no quiero profundizar, pero el caso de una jueza en la provincia de Tucumán, en donde uno ponía el nombre de ella y lo primero que aparecía era algo que había sucedido, un inconveniente que había sucedido hace 25 años con una empleada, un hecho lamentable, pero bueno, era toda una historia en donde había quedado, la justicia había investigado y había quedado absolutamente desvinculada de ese hecho. Pero yo me pongo, y eso fue una gran discusión entre varios de nosotros, en donde el derecho a que una información muy vieja o una información que no sea relevante tiene que estar en Internet, y uno dice, Internet es libre, tiene que estar. ¿No? Pero yo me preguntaba, si yo, después de que ustedes escuchen y me quieren buscar por Google, para encontrar primero que Marcelo Rubinstein, hay un Marcelo Rubinstein muy importante que es investigador del CONICET, especialista en cuestiones neurológicas, capo total. Pero supónganse que las primeras cosas, se pone Marcelo Rubinstein en Tucumán, ponen una información de hace 15 años en donde a mí me denunciaron por acoso sexual, en donde era todo mentira. La verdad que no me simpatizaría a mí esa conducta. O sea, necesitaría o me gustaría que me saquen de Internet. Bueno, es el gran choque entre la libertad que se propone en Internet, en la famosa democratización, y la búsqueda de que la información sea verdadera. Hoy el tema del fake news, no solamente con las noticias trascendentes, sino con las noticias que nos pueden
comprometer nuestra honra, nuestra ética, nuestro comportamiento diario. La verdad que es un tema a discutir, pero la regulación, la verdad yo no lo creo posible. No sé, Paula, Germán, Belén. Bueno, fíjate, Marcelo, lo acertado de tu comentario, que en determinado momento cuestionamos la invasión de nuestra privacidad o nuestra intimidad, y por otro lado surge la posibilidad de resolver un delito utilizando esa información, incluso algún mensaje que apareció por ahí en el chat diciendo no podemos en Argentina detener delincuentes a pesar de toda esta gran información que tenemos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que se sepa todo de nosotros o que no se sepa? Y este choque es el que aparece permanentemente. Yo, bueno, mañana voy a tocar muchos de estos temas en las jornadas, en menos tiempo, en las jornadas del derecho del consumidor, y por ejemplo, con relación al derecho del olvido, sí, uno tiene derecho a que determinadas cosas, quizá por obsoletas, ya no aparezcan, aunque sean ciertas, pero a su vez también forma parte de nuestra historia colectiva, y no puede borrarse, y por ahí se buscan soluciones intermedias, como la del Tribunal Europeo, que dice se puede desindexar de los buscadores, pero no borrarse esa información. Y este choque permanente entre la libertad de expresión y la democratización, por un lado, y por otro lado, nuestra privacidad, nuestra intimidad. ¿Y para dónde va la gobernanza? El otro día lo escuchaba a Hugo Aciarri, que siempre, viste, con la profundidad de su pensamiento, él va a lugares a donde nosotros no nos acercamos mucho, y decía que el hecho de que te cambien una condición de privacidad, por ejemplo, te cambien algo, ni la vas a leer. Ni siquiera cuando te pregunten para que pongas un tilde o no lo pongas, o pongas una cruz, tampoco le vas a prestar atención y va a quedar con la regla del statu quo, así como vino, quedará. Algo de lo que vos también dijiste. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos cuestionamos estas cosas realmente, individualmente y como sociedad? ¿Y de qué manera vamos a permitir que alguien tome decisiones en ese sentido? Parece que no tiene solución el tema. La otra solución es China o Corea del Norte, digamos, es empezar a restringir absolutamente sitios, periódicos, etcétera, etcétera. O sea, los límites de la libertad de expresión, creo, siempre son los pensamientos de odio, racistas, xenófobos, o que puedan incitar a efectuar determinados comportamientos que sean perjudiciales. Tenemos el ejemplo del dióxido de cloro, no sé si es el dióxido de cloro. Bueno, si ustedes vieron o entraron hace 3 semanas a Mercado Libre, lo ofrecían libremente a la venta del dióxido de cloro, e incluso a un precios abismales, ¿ya? Y ponían que era para consumo personal. Entren hoy a Mercado Libre a buscar dióxido de cloro, después que murió un chico y después que una persona de los medios de comunicación tomó supuestamente para demostrar que no sucedía nada, no sé si tomó agua o tomó el dióxido de cloro, pero eso trae consecuencias. En el caso de Mercado Libre, ustedes entren hoy y van a ver que no lo encuentran. O sea, primero busquen por Google dióxido de cloro y van a ver en la publicidad de Google un montón de cosas de Mercado Libre donde se ofrece. Pero cuando entran a Mercado Libre no lo van a encontrar. Y los pocos lugares que lo encuentren ya no va a estar en productos de utilización personal, sino para piletas, con carteles muy grandes en donde dice no para uso personal, solamente para uso muy peligroso. Bueno, mi pregunta es, ¿Mercado Libre podría responsabilizarse desde que puso en venta ese producto o permitió la publicación de aquellos que vendían el dióxido de cloro y promocionaban como para uso personal? Indudablemente sí. Digamos, ahí, desde mi punto de vista, tiene una responsabilidad. Si bien no es el que lo vende, si bien es el que intermedia, pero en esa intermediación tiene un deber de adecuar a un comportamiento, digamos, de ese otro usuario que es el proveedor, de que el
producto que venda no ponga en riesgo y que la información que otorgue no sea una información inexacta. O si fuera una información que no puede ser corroborada, lo tiene que decir con completa claridad. Por lo menos ese es mi punto de vista. O sea, justamente la confianza que uno deposita o la responsabilidad objetiva por cualquiera de las teorías que podamos utilizar, creo que deberían responder en este sentido, ¿no? Quiero que participe Belén. Ahí la veo y no le funciona el micrófono. Bueno, si les parece, damos por terminado. Yo tengo que dar clase en un rato, así que me voy igual. Gracias, Marcelo, buenísimo lo tuyo, nos fuimos. Mirá, es la que más duró, no esperábamos otra cosa de tu charla. Así que muchas gracias a todos por participar. Hoy es la última, el último evento de este ciclo. Tenés silenciado, Paula, el micrófono. Ay, perdón, no, que te decía, Marcelo, que muchas gracias y que la verdad que no te podemos pedir más porque súper claro, y además de súper claro, hasta divertido, o sea que imposible pedirte más. Hoy es la última. Sí, dale. No, dale. No, que hoy es la última con disertación. El miércoles que viene nos queda la mesa redonda, que ahora, bueno, Germán va a explicar la metodología de la misma, pero bueno. Metodología a definir todavía, pero va a ser muy interesante. Sí. Y con participación de todos. Se va a hacer un conversatorio entre 12 de los expositores en donde en determinados temas se lo va a tratar con suma profundidad. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, tanto al Colegio de Abogados de Tucumán como al Colegio de Abogados de Rosario, en los institutos correspondientes. Y bueno, Germán siempre me dice que mis charlas son muy divertidas, que no sabe si la gente aprende o entiende mucho, pero pero él dice que no sabe si la gente entiende mucho del tema o si lo doy con mucho nivel, pero de que son divertidas, son divertidas. Bueno, le agradezco y bueno, está a disposición. O sea, vos preguntabas si quedaba grabado y si esto se podía subir. Sí, dejo la autorización expresa en este acto. Bueno. Y para el que quiera material o quiera el PowerPoint, a disposición. Lo convierto en PDF y lo entrego sin ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el miércoles que viene para cerrar este ciclo. De las jornadas. Mañana y el viernes tenemos la 7ª jornada de Derecho al Consumidor, también virtuales. Así que, bueno, googleen, van a buenísima, la de todo lo que hace Tucumán es de óptimo nivel, así que súper recomendable. Todos los temas por mí explicados hoy van a estar explicados mucho mejor mañana por el doctor Müller, porque trata exactamente el mismo tema. En 20 minutos tengo que dar yo lo que él dio en 1 hora 40, no es justo. Bueno, chao a todos. Chao, muchas gracias. Gracias a vos.